Ok, estamos listos entonces para retomar esta semana número 2 del último módulo de nuestro programa de formación, este módulo de técnicas de inspección. Y por acá en pantalla entonces estamos visualizando precisamente ese material. Como siempre, pues hacerles la invitación de que puedan participar con preguntas y cualquier aporte que por supuesto permita enriquecer los temas que vamos a ir viendo. Recordemos que la última vez que nos vimos conocimos un poquito de conceptos generales de lo que implicaban las inspecciones, también conocimos la normalización de formatos y el uso de moldes y troqueles, cuál es la relevancia que tiene para puestos en el área de calidad. Para el día de hoy vamos a conocer también un poco de teoría en función de inspecciones eficaces en el campo y también los informes de inspección. Vamos a empezar por, o de manera introductoria, ¿verdad?, a establecer que la calidad es un factor fundamental en temas generales para que un negocio sea exitoso. La calidad eh, como factor fundamental trata o se puede aplicar a cualquier producto o servicio con lo competitivo, ¿verdad?, que está actualmente el mercado en todos los sectores de la economía. La calidad se ha convertido definitivamente en un elemento diferenciador para casi todos los productos y servicios. Antes se creía que por un tema nada más de estatus, de popularidad, ¿verdad?, un producto podía ser exitoso. Hoy se entiende que es por calidad. El control de calidad es una práctica general que se utiliza para garantizar la calidad de productos o servicios, y las empresas realizan mejoras continuas para cumplir con normas vigentes y superar las expectativas de los clientes. Si bien la credibilidad, ¿verdad?, podría enfrentar, perdón, si las empresas pierden credibilidad, pues esto podría representar para las mismas afrontar sanciones a nivel internacional, ¿verdad?, por los organismos reguladores. Y cuando hablamos de sanciones, pues básicamente esto representa una serie de consecuencias nada buenas para la imagen del negocio. Así que en definitiva, la calidad pues está al alcance de todos siempre y cuando haya una buena visión y obviamente el interés de invertir. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el control de calidad? Bueno, cualquier, ¿verdad?, empresario, cualquier negocio debe aprender a mejorar el control de la calidad, y cada organización es diferente, pero las compañías líderes a menudo usan 4 consejos que vamos a ver a continuación precisamente para mejorar el control de calidad. El primer consejo es: defina los procesos claramente. El principio de Pareto, uno de los elementos que habíamos visto, ¿verdad?, en el módulo anterior, recordemos que establece que la mayoría de las cosas en la vida y en los negocios no se atribuyen de manera uniforme. Específicamente explicaba, ¿verdad?, este principio, que el 20% de las entradas producían el 80% de las salidas. Y si llevamos este principio a un contexto de control de calidad, podríamos entonces concluir que aproximadamente el 20% de las acciones que se realizan durante la fabricación y el desarrollo de un producto van a afectar el 80% de los resultados. El principio de Pareto podría aplicarse en numerosas áreas y sería de gran utilidad llevarlo a un contexto de control de calidad. Cuando se diseñan procesos de manera efectiva, podrían optimizarse el 20% y disfrutar entonces de los resultados esperados a niveles mucho más elevados. Esto va a ahorrar tiempo, energía y dinero a lo largo del plazo. Otro consejo es inspeccionar productos constantemente, que de hecho es el tema central de este módulo. Cualquier equipo, ¿verdad?, necesita ser monitoreado. Hay una ventana para el error y las personas que trabajan en los departamentos de control de calidad lo entienden. Se deben realizar verificaciones periódicas del desempeño de los empleados y de los productos que se manejan
¿Para qué? Pues para mantener la calidad y para descubrir errores y fallas si es que las hay. Inclusive, más allá de solamente errores y fallas, oportunidades de mejora. Las inspecciones de rendimiento tempranas van a dar tiempo suficiente para corregir errores y errores antes de que se complete la etapa final. Esperar el último minuto para resolver, para verificar, puede costar mucho dinero, más tiempo y más recursos. Por eso, cuando se habla de inspeccionar, como lo vimos la semana número 1, hablábamos de las diferentes formas de inspección o etapas. Entonces, el esperarse hasta el último minuto para revisar cómo están todos los productos que se fabricaron, eso sería un error nefasto, porque ya un producto terminado que de pronto aparezca con una serie de fallas va a representar, por supuesto, pérdidas significativas. Lo importante es anticiparnos o prever, ¿verdad?, cualquier desviación con tiempo para hacer las adecuaciones o los ajustes necesarios y con esto, pues que la afectación sea mínima. El otro consejo es realizar pruebas de calidad desde el principio, un poquito pues de lo que estaba mencionando precisamente. Muchas empresas esperan hasta que se cumplan todos los requisitos para realizar una prueba de control de calidad y así garantizar que todo sea correcto. Sin embargo, se recomienda comenzar a tomar pruebas desde el principio para que cualquier problema se pueda encontrar y ordenar antes. La realización de pruebas al principio va a reducir los costos porque no tendrá que lidiarse con problemas a gran escala al final. Y el cuarto consejo es priorizar la repetición. La repetición juega un papel súper importante en el control de la calidad, ¿verdad? Una premisa dice que si has hecho algo con éxito antes, debes continuar haciéndolo de esa manera. Y para ello se debe documentar los procesos, ya que esta acción proporciona un estándar básico de lo que se hace y cómo se debe continuar haciendo. Un enfoque disciplinado de la documentación va a ayudar a obtener resultados consistentes. O sea, en pocas palabras, todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar regulado por procedimientos, porque de esta manera garantizamos que indiferentemente de que Pablo, Rebeca o José hagan las tareas, los resultados van a ser homólogos, van a ser iguales. La repetición es importante, sin embargo, no puede dejarse llevar por ella. Es recomendable volver a revisar todos los aspectos del control de calidad, incluso los que históricamente han demostrado ser confiables. El control de la calidad puede beneficiarse enormemente de las automatizaciones que ayudan a ahorrar recursos. Hoy en día hay muchas herramientas automáticas en el mercado y la clave es elegir la más adecuada para la empresa. Se debe buscar sistemas y soluciones que se integren cómodamente con la pila de tecnologías existentes y evitar perder dinero en herramientas que son demasiado rígidas. O sea, debe haber esa capacidad de adaptación, ¿verdad?, a la tecnología, a los avances, a las mejoras, para que precisamente haya un mayor nivel de estandarización en los procesos y en los resultados. Entonces, conociendo un poquito al respecto de esto, hablábamos al inicio del control de la calidad y bueno, para no olvidar, ¿verdad? O para refrescar un poco lo que era la inspección. La inspección como tal, ¿verdad?, que es un proceso, podemos relacionarlo con otros sinónimos como vigilar, controlar, fiscalizar, analizar, comprobar, examinar, investigar, reconocer, registrar, verificar, intervenir, supervisar o explorar. Entonces la inspección va a implicar realizar la constatación, o sea, la verificación ocular o la comprobación de un producto, de un proceso, de un servicio o instalación o bien de su diseño. ¿Para qué? Para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. Entonces, si hablábamos de control de calidad, muchas de las recomendaciones que acabamos de ver hacían alusión, ¿verdad?, a estar de pronto pendiente, constante, verificando. Las inspecciones son un mecanismo por excelencia que van a
permitir garantizar niveles óptimos de control de calidad o de calidad en general. Vamos a ver ahorita entonces algunos tipos de inspección de calidad, algo similar a lo que veíamos la clase 1. Tenemos la inspección de entrada, la inspección de proceso y la inspección final. Decíamos al inicio de la clase que no podríamos o no debería la empresa esperar hasta el final para inspeccionar o para revisar, ¿verdad?, la calidad de un producto. Entonces aquí vamos a ver que pueden hacerse las inspecciones en diferentes etapas o momentos de la producción. En cuanto a la inspección de entrada, es un tipo de inspección que se le aplica a los materiales, a los componentes o a los productos terminados que se reciben de los proveedores. El propósito de la inspección entrante es garantizar que los materiales y los componentes utilizados para fabricar un producto cumplen con las especificaciones requeridas y están libres de defectos. Imagínense que una inspección en esta etapa nos permitiría resolver a tiempo si se recibe un material, ¿verdad?, que no era acorde con lo esperado. La inspección en proceso, pues se realiza, como lo dice el nombre, durante el proceso de fabricación para garantizar que el producto se está fabricando de acuerdo a las especificaciones y que no haya defectos o problemas que puedan afectar el producto final. Aquí, ¿verdad?, es súper importante conocer, por supuesto, las especificaciones. Nosotros veíamos la semana también ¿verdad?, un poquito acerca de los moldes, de los troqueles. Y bueno, es importante entonces conocer esas especificaciones para ir comprobando que en el proceso de transformación, de fabricación, hay una coherencia entre lo especificado y lo que se está generando. Y la inspección final se realiza pues en el producto ya terminado, antes de enviarlo al cliente. Aquí el propósito de la inspección es asegurar que el producto cumpla con todas las especificaciones y que esté libre de defectos o de problemas que puedan afectar su desempeño, su seguridad o inclusive su transporte para efectos de comercialización. ¿Cuáles son las metas de la inspección? Bueno, obtener información que se pueda usar para determinar si se está cumpliendo con condiciones de permisos, con reglas de programas, con requisitos para un cierre, con pruebas de integridad mecánica y para el cumplimiento también de las leyes y regulaciones propias del país donde se está generando la fabricación y también hacia donde va a ser entregado o distribuido el mismo. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la inspección? Bueno, la información se puede usar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento, ser franco con el operador, no generar nunca una intriga, ¿verdad?, ni ocultar información y seguir procedimientos estándares sobre consideraciones legales, técnicas de seguridad y de control de calidad. Entonces, el proceso propio de la inspección tiene que ser muy estructurado, tiene que ser transparente y también muy objetivo. Aquí no caben, ¿verdad?, las suposiciones, ni lo que yo siento, ni lo que a mí me parece. Todo tiene que estar basado, obviamente, en observaciones, ¿verdad?, y en evidencias encontradas. ¿Cuáles son los requisitos de un buen inspector de calidad? Bueno, aquí podemos mencionar que debería, por supuesto, tener una formación técnica, aunque esto va a depender del sector. A veces hay personas que tal vez no tengan esta formación, pero su nivel de experiencia, ¿verdad?, en el mercado es súper valiosa y eso pues tiene mayor peso. Debe ser una persona observadora, detallista, paciente. ¿Por qué? Porque hay algunas pruebas que hay que aplicar y que son complejas, que van a tardar cierto tiempo, ¿verdad?, para poder completarse. Entonces, alguien ahí que quiere todo para ayer, probablemente pues vaya a tener algún tipo de dificultad en este tipo de tareas. También debe tener un enfoque lógico y metódico en el trabajo. Debe ser preciso para poder tomar medidas y hacer o registrar cifras, de manera que una persona ahí que es un poquillo desorientada, desordenada o que le cuesta
digamos que tomar notas, ¿verdad? A tiempo podría ser que genere también algunas situaciones nada positivas para el puesto. Debe tener buenas aptitudes para el cálculo aritmético, por ejemplo, para que sea capaz de medir o de pesar muestras, con conocimientos de informática para analizar, almacenar y presentar en forma ordenada los resultados de pruebas aplicadas, con habilidades para la comunicación oral y escrita, y aquí me detengo ahora porque me parece que también es un aspecto que hoy en día, pues yo como docente se los digo, ¿verdad? Abiertamente, uno se preocupa con la situación de la mayoría de los estudiantes en temas de comunicación oral y escrita, ¿verdad? Personas que no saben expresar ideas, personas que inclusive a la hora de redactar no saben redactar, pésima ortografía, pésima caligrafía, y de pronto por ahí alguno podría decir, ay, eso no es importante, eso no es relevante, yo ya estoy, no sé, viejo, qué sé yo, ya para qué, eso, si mientras yo me entienda la letra, eso basta. No, pues resulta que en el área de calidad eso no es correcto. Necesitamos, ¿verdad?, hacer algunos esfuerzos, aquellos que tienen debilidades en este punto, para corregir lo que no se corrigió, pues, en etapas tempranas de la formación. A mí me llama poderosamente la atención cuando recibo algunos correos, ¿verdad?, de estudiantes en general de este programa técnico, correos que de ahí prácticamente hay que empezar a adivinar qué fue lo que el estudiante escribió, no se entienden las ideas, no usan puntuaciones, eh, utilizan ahí como unas diminutivos extraños, inventados, que ni siquiera forman parte normal y natural de un diccionario. Y esto es preocupante porque si lo hacen a nivel educativo, no quiero pensar cómo harán para mandarle un correo a un proveedor, a un cliente, a un jefe. Entonces yo creo que aquí, ¿verdad? Particularmente nosotros como personas interesadas en participar en áreas de control de calidad, pues tenemos que aplicar esa visión de calidad inclusive en el tema de las habilidades orales y escritas. También las personas en puestos de inspección deben tener la capacidad para relacionarse con todas las personas. ¿Verdad? Una persona que es tímida, que le da vergüenza hablar, ¿cómo va a hacer una inspección? Cuando vaya al campo a preguntarle ahí en media planta a varias personas al azar aspectos relevantes de inspección y se le da pena, es que me da vergüenza, jamás, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad de relacionarse. Y según el sector en el que trabaje, pues deben ser inclusive capacitados o tener la capacidad para utilizar equipos técnicos, por ejemplo, microscopios, máquinas de ensayo en algunos casos. ¿Cuáles van a ser las funciones de un inspector? Bueno, muchas, pero aquí digamos de forma resumida y puntual podemos decir que va a comprobar y a examinar muestras de productos de forma regular, pueden realizar inspecciones visuales o también utilizar equipos técnicos como microscopios. También van a controlar los sistemas automatizados que permiten probar miles de muestras rápidamente. En una fábrica van a inspeccionar productos y procedimientos hechos por otros trabajadores. Tienen que examinar productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los proveedores que los facilitaron. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en la industria alimentaria y ni qué decir que en industria médica, por supuesto. Reunirse con el personal de producción para entender qué está causando problemas cuando estos obviamente surjan y decidir si hay alguna necesidad de cambiar procesos que se están utilizando en el momento, de mejorar los procesos. Elaborar planes de control de calidad donde se detallen teniendo en cuenta el producto, el proceso, la elaboración, el tamaño de las muestras, la frecuencia, las pruebas a realizar, las especificaciones y los límites de aceptación, y también registrar las actividades de control que se han realizado, porque todo tiene que documentarse con el objetivo de evidenciar los resultados
y poder elaborar, por supuesto, informes de calidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento, muchachas, muchachos? O si alguien de pronto por ahí tiene alguna anécdota relacionada a temas de inspección que pudiera compartirlo hoy. Ahí gracias Alexandra por confirmar que está claro. Ok, vamos bien entonces hasta el momento, no hay dudas, supongo, ¿verdad? Ok, gracias a los que están confirmando. Excelente. ¿Cuáles van a ser los componentes de un proceso de inspección? Bueno, generalmente, ¿verdad? Tiene que existir una etapa previa de preparación, o sea, una etapa de planificación. Un inspector no se levanta en la mañana y dice, qué ganas de ir a inspeccionar allá la planta, voy a darme una vueltilla. No, debe haber una etapa de planificación porque el inspector no puede irse a batear a ver qué se le ocurre ir a revisar. Debe tener, ¿verdad? Llamémoslo así, un cronograma de trabajo. También deben haber procedimientos de entrada que generalmente deben ser sencillos, pero muy importantes. Se puede generar reuniones, ¿verdad? O también llamadas conferencias iniciales, donde se involucran a los operadores, a los funcionarios claves de la empresa y se les informa acerca de cómo se va a trabajar. También se inspeccionan las instalaciones. Cuando ese proceso termina, se hace una reunión de cierre, ¿verdad? O una conferencia final donde se comparten algunos detalles encontrados y luego se procede a la elaboración de un informe que ya vamos a ahondar en el tema, que forman parte obviamente de actividades posteriores. Entonces, en la etapa que les decía, previa a la inspección, el inspector o el grupo de inspectores debe establecer el propósito y el alcance de la inspección, debe revisar la información básica de la empresa, del área, de la operación o del procedimiento que se va a inspeccionar, debe formular un plan de inspección y también indagar cualquier consideración de seguridad que necesite conocer. Ahora, cuando hablamos de inspecciones, pueden ser inspecciones propias donde yo colaboro, donde yo participo, pero también debemos pensar en la posibilidad de que se nos traslade, ¿verdad?, a otras sedes o si trabajamos de pronto en una empresa que ofrece servicios de inspección, pues entender que hay que conocer, ¿verdad?, al cliente, a la empresa, al negocio que se va a ir a inspeccionar previamente. Luego, en cuanto a los requisitos para la entrada, es importante que en caso de que sea pues un área que no es familiar para nosotros, bien sea una sede en otro país o una empresa ajena, pues obviamente necesitamos portar credenciales, ¿verdad? Que corroboren que estamos listos o identificados para hacer este trabajo. Presentar el aviso de inspección, no es que se va a caer ahí de sorpresa. Nunca se deben firmar, aquí como dato interesante, ningún documento donde la empresa diga, bueno, nosotros nos vamos a exonerar a lavarnos las manos, si a usted le pasa algo durante la inspección, eso no es problema de nosotros, no, jamás, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con la documentación que se firma, hay que leerla con detenimiento. Y nunca permitir que nadie le tome fotocopia o fotos, ¿verdad?, a nuestras credenciales, porque pues esto podría tener cierto nivel de riesgo, ¿verdad?, en que se duplique o se vaya a mal utilizar el mismo. En la reunión inicial, aquí hay que, como lo decía hace un instante, pues se indica el propósito de la inspección, se da a conocer el programa de inspección que se va a llevar a cabo, se discute un poco el objetivo y el alcance de la inspección, se confirma y se establecen datos básicos del negocio para que se conozcan todos los detalles, se notifican las opciones al operador, se preguntan sobre requisitos o cuestiones de seguridad que se desconozcan y que hay que tener, ¿verdad?, en conocimiento y establecer una relación de trabajo, obviamente, con el operador. Cuando llega el momento de participar o de realizar la inspección, ya físicamente hablando, ¿verdad?, por ejemplo, en las instalaciones, hay que recoger información sobre los procesos, sobre los equipos de monitoreo, sistemas de generación y tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, entrevistar
a los representantes de la instalación, revisar registros, diarios de operador, tomar muestras, es decir, hay que ser bastante exhaustivo en toda la información que se pueda recabar, porque recordemos que el objetivo final de las inspecciones es garantizar que todo está llevándose a cabo como debe ser, y donde se encuentren evidencias de que esto no está ocurriendo, es donde se pueden desarrollar pues una serie de recomendaciones. Cuando se termina el trabajo de campo, se procede a hacer una conferencia o reunión final. Aquí se da a conocer la información que se encontró durante la inspección, se aclara cualquier motivo de preocupación que se haya generado, se explican los hallazgos de las inspecciones si es apropiado hacerlo en ese momento, se describen las actividades que van a seguir en próximos días o semanas, se recomienda en estos casos, ¿verdad? Nunca ponerse a discutir sobre consecuencias legales por el incumplimiento, ¿verdad?, de algún elemento ahí en la empresa encontrado, porque a fin de cuentas, pues el inspector no es abogado, y si lo fuera, no está ejerciendo labores de relacionadas a leyes, sino a inspección. Y aquí pues hay que tener bastante precaución acerca de los pronunciamientos que se hagan. Y también se recomienda nunca recomendar consultores o compañías, ¿verdad?, que puedan ofrecerle soluciones a la empresa. El que yo me ponga a decir, mira, les recomiendo que busquen, no sé, ayuda en la adquisición de equipo de protección personal, y la empresa, no sé, Tres Patitos, esa es la mejor, se la recomiendo. No, hay que evitar hacer cualquier tipo de recomendación, porque si por A o por B esa recomendación le falla al cliente, ¿a quién le van a reclamar? Al inspector. Y lo primero que van a cuestionar es, ¿y por qué usted se puso a recomendar nada? Su labor era inspeccionar, punto. La labor de buscar soluciones le corresponde a la empresa, no a usted. Algunas actividades posteriores que igualmente forman parte de este proceso es preparar el informe de inspección, ¿verdad?, que es una documentación o un documento formal donde los inspectores que participaron en estas actividades empiezan a redactar, ¿verdad?, todo lo que se encontró, todo lo que se evidenció, a hacer recomendaciones, entre otros. Inclusive en este proceso, si hubiera alguna duda, ¿verdad?, algo que de pronto por ahí surgió, pues se puede aprovechar para hacer contacto con la empresa y de esta manera esclarecerla. Se determina si se cumplió o no, ¿verdad?, con las especificaciones o con los requerimientos de la empresa, y aquí inician las medidas de cumplimiento o de acción pertinente, donde las inspecciones pues van a esperar que la empresa pueda acatar recomendaciones y también implementar cualquier mejora necesaria con el fin de que todo esté en regla. Las notas en el terreno, esto pues también son adiciones que se hacen en la entrega del informe, ¿verdad?, de inspección. Aquí se aprovechan también los datos recabados para hacer cualquier corrección, para documentar los hallazgos y para asegurarse de que toda la información que se está utilizando es relevante. Algunas sugerencias para escribir los informes de inspección, porque bueno, no sería raro que alguno de ustedes, si no es que ya lo hace, pueda inclusive el día de mañana optar por un puesto de inspector. Aquí un poco relacionado con esas habilidades, ¿verdad?, que deben tener los inspectores. Cuando se generan los informes hay que ser muy descriptivo y exacto. No se puede en una redacción, ¿verdad?, generar la posibilidad de que se observen deficiencias, debilidades o que hayan intrigas en la descripción de los hechos. Hay que ser objetivo. Se pueden adicionar, ¿verdad?, las evidencias como fotografías, diagramas, informes, copias. Todo esto va a sustentar precisamente el informe como tal. Se pueden desarrollar varios métodos para presentar la información. Ahorita vamos a ver algunos formatos utilizados,
Pero muy importante esa línea de la diapositiva al final dice, la credibilidad de un inspector se refleja en el informe de inspección. Así que imagínense lo importante que es hacer un buen informe de inspección, que por eso perfectamente podemos ya hacernos o crear una imagen al negocio. Si es un informe deficiente, con más dudas que respuestas, probablemente pues se va a cuestionar el profesionalismo del inspector y eso obviamente no es correcto. ¿Cómo se puede escribir un informe de control de calidad? Si ustedes ingresan al internet encontrarán mil formas de hacerlo, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algo bastante puntual. Cuando se redacta un informe de calidad, lo importante o dentro de los elementos importantes es reunir la información necesaria. Entonces, durante el proceso de inspección hay que recopilar datos, información que sea importante acerca del producto o del servicio que se está inspeccionando, ver los resultados de la inspección, resultados de pruebas y cualquier información relevante que se tenga a la mano. También hay que identificar el propósito del informe. Aquí hay que indicar claramente cuál es ese propósito y establecer el producto o servicio que se va a inspeccionar. Organizar la información en una forma lógica y fácil de entender. Esto puede incluir el uso de tablas, de gráficos y cualquier ayuda visual que permita transmitir o entender, dar a entender la información que se está plasmando en el documento. Incluir un resumen de los resultados de la inspección. Esto va a proporcionar, ¿verdad?, mayor facilidad para entender los hallazgos claves de la inspección, incluidos también problemas, defectos que se hayan identificado y las recomendaciones de mejora. Incluir cualquier detalle relevante, como fechas de inspección, el nombre de los inspectores, el nombre del producto o servicio que se inspeccionó. Agregar cualquier documentación de respaldo, esto es súper importante. Hay que incluir cualquier documentación como pruebas, fotografías, ¿verdad? Y todo esto obviamente se va a adjuntar al informe final. Revisar y editar el informe para buscar cualquier error o omisión. El informe puede tener revisiones, puede hacer que, por darles un ejemplo, yo esté a cargo, ¿verdad?, de desarrollar un informe y para mi parecer está súper bien, está completo, pero yo debería, ¿verdad?, de solicitarle a algunos compañeros también, inspectores, mire, ¿por qué no me le das una ojeada a este documento? Revisa a ver si no me queda nada por fuera. Entonces, entre más participación haya del equipo de inspectores, muy probablemente el informe vaya a estar más consolidado. Distribuir el informe a las partes correspondientes, como al gerente de control de calidad, al gerente de producción y cualquier otro, ¿verdad?, interesado en conocer o que deba conocer los resultados de la inspección. Esto con el fin no de que lo archiven, ¿verdad?, sino de que puedan enterarse de lo que está pasando y también puedan tomar acciones inmediatas para hacer los ajustes y las correcciones que ameriten. Un informe, ¿verdad?, de inspección, como les decía, en el internet podemos encontrar diferentes machotes o formatos. En las empresas donde ustedes trabajan probablemente tienen también sus propios formatos ya adaptados, pero aquí vamos a ver algunas sugerencias. En el informe, en el documento como tal, vamos a encontrar una sección de información básica de la empresa, información de las instalaciones, la documentación, información de monitoreo, hallazgos y conclusiones y todas las evidencias adjuntas. Aquí tenemos un pequeño enlace por si gustan verlo después, ya les voy a mostrar otros de plantillas que se pueden utilizar para los informes, pero vean esto. Este es un ejemplo de informe, cualquiera dirá, pero ¿cómo? ¿Eso es una tabla? Bueno, sí, se puede hacer en tabla. Se decía en unas diapositivas anteriores que esto es bastante flexible. Obviamente tenemos que ajustarnos a los requerimientos propios de la empresa, pero vean que particularmente tenemos un área de encabezado donde se esclarece que esto es un informe, se le asigna un código porque recordemos que no hay un solo informe,
de inspección, sino que para una misma empresa en diferentes momentos del año, en diferentes áreas de la empresa se pueden hacer inspecciones. Entonces es una buena práctica que se codifique. También vemos que por ahí aparece la versión. ¿Por qué? Porque también decíamos hace un ratito que se pueden hacer actualizaciones o mejoras y se lleva el historial precisamente de las versiones que tiene el informe. Fecha, hora, quiénes participaron, responsables, cómo fue la dinámica de inspección, si fue por observación, si fue entrevista, si fue un registro fotográfico u otro. En este caso tenemos que es una observación del área y vemos que en los encabezados de la tabla aparecen elementos como puestos de trabajo, hallazgos, fotografías, recomendaciones, responsable, fecha de seguimiento, acción de cerrada, registro fotográfico de la solución, etc. Y es una forma muy puntual, muy concreta de ir llevando, ¿verdad? El detalle de todo lo que se ha observado. Por ejemplo, en la primera línea, ¿verdad? De los hallazgos dice, se evidencia obstáculo en pasillos del área, lo cual dificulta el paso de la persona o de las personas y a su vez representa un riesgo para caídas al mismo nivel que tropezones. No es lo mismo que yo haya hecho esta descripción sin fotografías que con fotografías, porque con fotografías hay una mayor conciencia, ¿verdad? De lo que se observa y también está la evidencia. Después por ahí dicen, no, eso es mentira, ahí estaba todo ordenadito, con tal de que no le jalen la oreja, como dicen. Y no, aquí tenemos la evidencia. Entonces, inclusive, pues, no es raro que se establezcan fechas, ¿verdad? Para que la empresa pueda hacer las correcciones y aquí mismo en el informe se adjunte la corrección fotográfica, por ejemplo. Pero no es la única forma de presentar informes, también puede ser en forma de prosa como este otro, ¿verdad? Donde viene una sección con los detalles generales de la empresa, el objetivo de la inspección, el desarrollo del informe, cómo se dio. Vea que aquí se consultaron o se inspeccionaron 3 turnos de trabajo, se especifica eso. Se hace una pequeña descripción, los resultados de la inspección, conclusiones y responsables. Obviamente esto es un formato meramente para ver, ¿verdad? Otra manera de hacerlo, pero en realidad es que no hay una limitación, llamémoslo así, de qué tan extenso, ¿verdad? O qué tan corto deba ser un informe. Lo que se espera es que sea concreto, que sea puntual, que sea descriptivo, y que sea muy objetivo. Entonces, si me dicen, profe, pero tiene que ser así tan chiquitico, tan cortito, no, ¿verdad? Todo va a depender de lo que se fue a inspeccionar. No es lo mismo que inspeccionemos tal vez la labor de un colaborador a que estemos hablando de que se va a inspeccionar todo un turno, ¿verdad? De trabajo durante una semana, por ejemplo. Este es otro formato, ¿verdad? Ya esto es una plantilla de llenado, donde de pronto por ahí puede guiar más al inspector para que no omita detalles, para que lleve un control un poco más estándar, ¿verdad? Y que todas las inspecciones sean equivalentes o sean iguales, porque también es importante que, bueno, los que participan de las inspecciones tengan bien clarito, ¿verdad? Cómo se va a hacer y que de pronto por ahí la inspección que hace Juan no vaya a ser tan diferente a la que podría hacer María, sino que sea algo bastante estándar también. Pero repito, la empresa es la que va a definir qué formato se va a utilizar, si va a ser en tabla, si va a ser en prosa, si va a ser con un tipo de plantilla o no. Ok, entonces como conclusión podemos decir que para cualquier negocio es importante entregar productos que cumplan o superen las expectativas de los clientes y el control de calidad es una de las áreas más importantes en las que una empresa puede invertir. Recordemos que el control de calidad nunca es un gasto,
no es una pérdida de tiempo, es una inversión. La calidad de los bienes y servicios es el factor más importante para el éxito de cualquier empresa. Si no se lleva a cabo correctamente, todo lo demás, incluidos los precios, el marketing, la publicidad y el servicio al cliente, se tornará irrelevante. Yo puedo tener un super equipo de marketing, un super equipo de servicio al cliente, que si el producto que se está vendiendo simplemente no cumple con las expectativas ni supera las expectativas del cliente, eso es como nada. O sea, el peso, la relevancia que tienen los esfuerzos en calidad son vitales para el éxito de cualquier negocio. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos y muchachas, o algún comentario? Recuerden que tenemos el chat también disponible por si quieren hacer aportes. Okay, gracias a los que están confirmando que está clarito, que no hay dudas. Excelente. Bueno, esta clase, ¿verdad? Era bien puntual, bien cortita, pero igualmente acá ya también tenemos disponible el examen que cierra de hoy en 8 a las 12 mediodía. Lean con cuidado cada enunciado, porfa, no se vayan a precipitar, ¿verdad? Ahí a hacerlo a la carrera. Es importante que lean bien. Ya para la próxima semana, si Dios lo permite, pues vamos a desarrollar un temita que es un poquito práctico. Yo recomendaría en la medida de lo posible que ojalá haya bastante asistencia. No es difícil el tema, pero sí me parece que podría generar algunas preguntillas ahí de camino y la idea es que durante la clase en vivo pues podamos aclararlas, ¿verdad? Y con esto pues no haya ninguna duda. De hecho que la semana próxima, si yo no me equivoco, inclusive va a haber una tareilla que va a ser en función de la explicación que voy a dar. Entonces sí es importante pues que todo quede clarito. Así que por ahí les dejo la inquietud de que en la medida de sus posibilidades se puedan conectar al en vivo. De mi parte, si no hay preguntas o algún aporte, chicos y chicas, sería todo por esta clase. Agradecerles a los que se conectaron, ¿verdad? Que tuvieron la posibilidad de hacerlos y muchos saludos a aquellos que van a ver la clase grabada posteriormente. Nos vemos la próxima semana entonces. Que tengan feliz noche.